Está en línea Marcelo Cretón, él es fiscal general de Comodoro Rivadavia, lo voy a saludar. Doctor, ¿cómo va eso? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, Marcelo. Bueno, hay un tema que está dando vuelta desde hace unos días que tiene que ver con el femicidio de Valeria Schwab. El tema es que la hermana de Valeria Schwab sostiene en cuanto lugar... Yo por el tema ese de la doctora Laura Blanco, el que tiene, no estoy en ese No, tema. no está en ese tema. Bueno, por otro. le iba a preguntar a usted sobre este tema, pero si no le parece... Porque ese fue a género y se lo está tramitando la doctora Muy bien, Blanco, ¿no? muy bien. María Laura Blanco. Vamos a cambiar de tema entonces. Usted sí está vinculado con el caso de Camarones. Exacto. Ahora sí, bueno. Nos orientamos entonces. Días pasados se conoció esta circunstancia tan brutal de una persona que aparentemente, así lo describe la policía, porque recibe el testimonio de gente que estaba ahí, una persona que recibe un golpe contundente en la cabeza, aparentemente con un rebenque o algo por el estilo, sale malherida de ahí, la llevan y fallece en todo el trámite. Detienen a una persona sindicada por el hecho, después la dejan en libertad, y la verdad que resultó un hecho confuso, porque no se sabía ni bien si efectivamente había sido el autor del crimen, si efectivamente fue un homicidio, y en todo caso, por qué después recuperó la libertad a las pocas horas. ¿Usted qué nos puede contar, Marcelo? Bueno, mire, yo le comento porque yo estuve de guardia, el día domingo fue, esto fue alrededor de las 18 horas, más o menos. Yo recibo después la noticia, después de las 20, que esta persona estaba demorada. Nosotros tenemos un plazo que son, por el artículo 215, que son 12 horas. Efectivamente, como usted me dicen que aparentemente había una persona fallecida, producto de la muerte por un rebencazo, como se le dice, en el campo. Yo viajo desde Comodoro a Camarones, llego aproximadamente, no sé, a las 10 o 11 de la noche, y tomo contacto directamente con el jefe de criminalística. Vamos directamente ahí donde estaba la persona fallecida. Ahí hago el primer contacto con el cuerpo. No constato, es decir, no, porque obviamente yo no soy especialista en eso, pero sí a través del jefe de criminalística no pudimos ver lesiones externas, al menos en la cabeza, y en el cuerpo tampoco. Simplemente había no había nada que nos hiciera indicar cuestiones de violencia, ¿no? Lo que eso ameritó que yo inmediatamente había unas testimoniales que puse en conocimiento, y bueno, inmediatamente obviamente esto me llamó la atención, y luego tuvimos el testimonio, bueno, avanzadas las horas de la noche, de un menor que iba con la persona demorada, fue con su mamá a declarar, y también declaró la persona que iba con la persona fallecida en el auto. Ambos testimonios llegamos, diríamos, en cuanto a conclusiones. Si es verdad que un altercado, es verdad que en el medio del camino, que era por un problema de caballos precisamente, porque el fallecido no quería que sus caballos vinieran para el pueblo, había un llamado previo que es de un tal señor Castillo, que no quería que esos caballos quedaran cerca de su casa. Entonces aparentemente tanto el detenido como el menor venían arreando los caballos para el pueblo. Eso motivó que en la mitad del camino hubo una discusión, y en ese momento, bueno, la información que viene es que hubo un rebencazo y que esta persona fallece. No surge en principio de estos testimonios. Quien acompañaba al fallecido, él dice que porque se le trabó la puerta del auto, a él le dio la sensación, porque él dice que le amagaba con el rebenque, la persona que finalmente fue demorado, y el menor descartó por completo esa situación. En más, dijo que la agresión había partido de la persona fallecida,
y que había caído para atrás al momento del hecho el señor Ortega, que es el fallecido. Bueno, lo que hicimos son las cuestiones, obviamente, se secuestró la ropa del detenido, después nuevamente hicimos un allanamiento porque eso motivó que al momento del hecho la persona fallecida fue trasladado por su propio compañero en el auto, que es un Ford Fiesta color bordeaux, conjuntamente con un conductor que se aproximó que era de una EcoSport negra. En la mitad del camino, por el testimonio del propio conductor del Ford Fiesta, dice que el acompañante le dijo que no acelerara más porque, bueno, ya la persona estaba sin vida. No obstante ello, se le hizo una reanimación ahí en el hospital y, bueno, finalmente es lo que comentan del fallecimiento. Eso es lo que yo le puedo decir en cuanto al hecho, porque, bueno, estuve en el momento de la revisión del cuerpo y después. Ahora, doctor, pero entonces, digamos, el hombre muere ahí en el lugar, prácticamente. Eso es lo que surge, sí. Aparentemente murió en el lugar, se le hizo una reanimación ahí en el hospital, pero bueno, sin éxito. ¿Y ustedes no constataron efectivamente que haya existido un golpe, sino que hay otra versión, dice, se cae para atrás y se golpea? Por eso le digo, yo estuve personalmente, yo no sé si eran las 11 o 12 de la noche, estuve en el hospital, estuve en el momento en que lo revisó, y esto, a su vez, lo motivó obviamente la autopsia se hizo al otro día. La causa que nos da la forense, a excepción, diríamos, de los estudios complementarios, causa indeterminada, pero ha descartado algún tipo de traumatismo o, por ejemplo, algún signo de deterioro en el cráneo que haya motivado el fallecimiento de esta persona. Lo cual contrasta con lo que se dijo originalmente, que había muerto de un rebencazo. Claro. A eso vamos, ¿no? No obstante, obviamente, uno tiene que tomar las previsiones, se ha secuestrado todo y nosotros, obviamente, tenemos que ver para que cualquier circunstancia que surja, por eso la causa cambió de homicidio a averiguar circunstancia de muerte. Esto que motivó que obviamente la persona a la cual indicaban y luego de ver estas circunstancias previas recuperara la libertad, porque digamos no se daba la circunstancia primaria esta diríamos la discusión sin duda, el altercado sin duda estuvo, pero aparentemente es una muerte que es causada precisamente por, en principio, cuestiones, diríamos, si bien que tienen que ver con la discusión, no tienen que ver con el empleo de algún elemento. Exactamente, me queda claro. Ahora, ahí, por lo que usted me cuenta, está el testimonio del menor que acompañaba al hombre que termina siendo detenido, digamos, para identificar a uno de otro, ¿no? Sí. Que se presenta con su mamá, por lo que usted me dice, y hay otro testimonio de quien estaba con el fallecido, ¿es así? Exactamente. ¿Y coinciden todos? Sí, el testimonio del quien acompañaba, él presume que le pegó, pero él no vio ese momento. Él dice que él, como él no podía abrir la puerta, él de la parte de atrás veía que Ortega le reclamaba y la otra persona le amagaba con el rebenque. A la persona se le preguntó, al testigo se le preguntó en 3, 4 ocasiones si él lo había visto, y él no lo pudo asegurar a eso, pero obviamente como él había visto que con el rebenque le amagaba, eso era el producto. Bueno, esto fue una declaración que se amplió inclusive, porque la primera declaración después le ampliamos con personal de brigada acá, y bueno, yo también estuve en esa declaración. Bueno, pero de cualquier manera usted me dice que después hubo la intervención de un profesional médico que determina que no hubo traumatismo. Exacto, la autopsia, la que hizo acá la forense, la médica legista, la doctora Pino, que es la forense. Yo inmediatamente lo que se hace es el curso, es la autopsia precisamente para establecer las causales. Claro, usted va al lugar y ve, aparentemente a simple vista no parecía que le hubieran pegado un rebencazo al hombre, no tenía ningún signo de eso. Eso
es lo que vi yo. Claro, Sí. usted después... Eso no me lo contaron, le dijo, lo vi yo. Por eso, después todo esto se completa con el informe de la autopsia de la forense que dice que es una causa indeterminada. Tipo de traumatismo y menos en el cráneo. No muere por eso, sino una causa indeterminada. Una causa indeterminada porque vio que acá hay dos cuestiones que los estudios complementarios estos se mandan al laboratorio, esto es obviamente las partes internas del cuerpo y todo eso que pueden derivar, hay que ver en cuál es la situación que derivó en el fallecimiento, ¿no? Y por lo tanto la categoría de homicidio baja, no sé si baja, se cambia, vamos a llamar así, se cambia por averiguación de las circunstancias de muerte. Exactamente. ¿Y la persona que recupera la libertad está sometido a proceso? ¿Cómo es el asunto? A ver, uno no puede dejar privado de libertad. Yo inmediatamente esa detención dentro de las 12 horas, si a mí había un elemento contundente, testimonial, cuerpo, lo que sea, que me corroborara la primera información, inmediatamente esa persona pasa a ser detenida. Y eso implica que uno le tiene que formalizar por el delito de homicidio. Bueno, no se da esta circunstancia. Claro. No quiere decir que no se dé, pero obviamente como tenemos un margen que estuvo bien demorado, es decir, la persona, el supuesto agresor estuvo bien demorado porque la circunstancia, diríamos, del mercado existió. Ahora bien, luego de corroboradas las testimoniales, luego de que no hay elementos, no hay por el momento elementos para incriminarle porque evidentemente las circunstancias cambiaron a la primera hora del hecho, digamos. Queda claro. Doctor, Ortega, el fallecido, con el que estuvo detenido, se conocían evidentemente de antes. ¿Es cierto que había una enemistad? Porque muchos me dicen, no, había un problema familiar, nos cuentan, que es propio de parte de las comunidades pequeñas, ¿no? Vamos a decirlo también. Mire, yo no pude corroborar eso. Yo sé, lo único que le cuento es, no me surgió eso. Lo que me surgió es que hubo problemas por los caballos. Hay un gran problema por los caballos, como ya le reitero, había una tropilla, un par de caballos que estaban alejados del pueblo, estamos hablando a 2 o 3 kilómetros más o menos, y Ortega va en busca de esos caballos porque los traían arreando y bueno, hay un enojo de él, por eso se baja del auto y reclama, y ahí hay un intercambio en el cual obviamente él cae al piso y bueno, averiguamos las circunstancias a partir de ahí. No me surgió ningún elemento de enemistad manifiesta que a lo mejor pudiera existir de antes, pero bueno, es como usted dice, son comunidades pequeñas. Sí. Ortega es el que llevaba los caballos al pueblo. ¿Cómo? Ortega es el que llevaba los caballos al pueblo. Quien llevaba los caballos al pueblo era Dumont, que era el detenido, el demorado, y el menor. Y el menor. Ellos lo traían arreando. ¿Por qué? Porque había un señor que había denunciado una situación irregular de unos caballos que estaban cerca de su casa. Entonces ellos lo traían porque molestaban en todo ese sector. Ortega lo que reclama es que no quería que esos caballos vinieran para el pueblo. Entonces en la mitad del camino, estamos hablando a unos 2,5 kilómetros antes de llegar a Camarones, donde se produce este desenlace, este problema que termina con la fatalidad. Bueno, ¿Dumont cuánto es el imputado? Ay, mira, no recuerdo el nombre de pila, pero sí Dumont le quedó, yo no le iba a preguntar, pero como salió al pasar ahí el apellido, bueno, lo vamos a considerar. Dumont, que es de apellido, sí lo recuerdo, pues bueno, obviamente como había quedado detenido, pero no, Jairo Dumont, ¿son ambos de ahí? Tengo entendido que sí, son de ahí. Sí. Bueno, así que el motivo de la discusión era que uno quería llevar los caballos para el pueblo y el otro decía, no los lleves para el pueblo. Exactamente. Por ahí venía la cosa. Ese era el motivo, no surgió otra circunstancia. Ese era el motivo, o sea, no me surgió otra circunstancia que algo de vieja data, no. El motivo de una discusión era caballos en el pueblo o no caballos en el pueblo. Pero bueno, obviamente, como esos caballos supuestamente molestaban donde estaban, los trajeron para acá
y quien era el propietario de los caballos, o no sé si era el propietario, pero era allegado a alguna circunstancia de los caballos, era Ortega, no quería que esos caballos llegaran al pueblo. Entonces ahí es donde, bueno, donde se armó. se produce este altercado, ¿no? Marcelo, gracias por habernos atendido, ha sido usted muy amable. Bueno, por favor, hasta luego. Marcelo Cretone, fiscal general de Comodoro Rivadavia, habló de este fallecimiento.